Bartolomé Pérez Gálvez, conocido por todos, trabaja en la Unidad de Oncología de San Juan, en fin, perdona que no me extienda con presentaciones porque creo que todo el mundo te conoce, Bartolomé. Entonces, nos va a hablar sobre un importante factor de personalidad o de característica de personalidad, que es la impulsividad, a la hora de explicar el inicio y el mantenimiento del consumo de drogas y también su relación con otras conductas desadaptadas. Y propone la tesis de que la impulsividad, junto a otros factores de personalidad también importantes, como la búsqueda de sensaciones, juegan un importante papel y son los que mayor asociación han mostrado con este tipo de conductas desadaptadas. No me quiero extender más, simplemente deciros que nos hablará de los correlatos neuropsicológicos, del sistema límbico y del sistema prefrontal como impulsor inhibidor de este tipo de característica de impulsividad. Bueno, sin más preámbulo, os dejo que empecéis las ponencias. Muchas gracias. ¿Como 20 minutos? 20 minutos. Sí, yo seré vuestro fiscal durante los próximos 20 minutos de cada uno y os iré avisando cuando os quedan 5 minutos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver. Yo creo que puedo presumir de no ser sospechoso en la defensa de los programas de reducción de daños. Pues desde un peregrinaje que me tocó hacer por todas las prisiones españolas tratando de implantar los programas de metadona en el año antes del año 90, el año 89, pues hasta una propuesta, la primera propuesta que quedó en agua de borrajas de programas de prescripción de heroína que se hizo en las jornadas de Sitges del año 94, ¿no? Pero creo que no soy sospechoso de no haber sido defensor. Y sin embargo, lo que quiero es hacer un ejercicio que en alguna medida anunciaba en la presentación de esta mañana. Es decir, quiero poner en cuestión mis propias certezas para ver si efectivamente es oro todo lo que reluce o si hay maneras de hacer mejor las cosas. Decía que a mí me parece indiscutible que no solo existe el derecho, sino la necesidad de poner en marcha toda una serie de acciones que ahorren, limiten, lo posible eliminen los daños, los riesgos que suponen los consumos de drogas. Esto no lo pongo en cuestión, pero sin poner en cuestión esto, a partir de un cierto momento, hace como 3 años o así, empezó a ocurrírseme una especie de duda que se podría traducir en una pregunta como muy simple que yo me hacía, ¿no? Si vamos a ver, supongamos un chico, una chica que sale todos los fines de semana y que todos los fines de semana consume una raya de cocaína o 2 o 3, consume éxtasis, etc. Y hemos trabajado de tal forma que hemos conseguido evitar los riesgos de ese consumo. Es decir, hemos conseguido que no conduzca, hemos conseguido que se hidrate, hemos conseguido que descanse, hemos conseguido que no tenga golpes de calor, hemos conseguido que aparentemente no le pase nada cuando sistemáticamente consume una semana tras otra. La pregunta es, ¿eso quiere decir que no hay riesgos? ¿Eso quiere decir que hemos eliminado todos los daños? Evidentemente este fin de semana parece que no le ha pasado nada. Y el siguiente parece que no le ha pasado nada. Pero si esto continúa así, ¿no pasa nada? El que no se muera, el que no tenga un golpe de calor, el que no tenga una crisis de agitación, ¿significa que no va a pasar nada? Por ejemplo, una pregunta que me hacía, ¿no pasa nada porque una persona establezca una pauta de comportamiento que hace absolutamente necesario que cada vez que salga consuma? Aunque ese consumo sea sin riesgos. Entonces, a mí me inquietaba esas respuestas. ¿Por qué? Porque obviamente en la pregunta iba implícita una contestación. Yo creo que sí que pasa.
Yo creo que sí que es un problema, aunque sea un problema con una definición tan compleja como la de esa persona va a sufrir una merma de libertad en su proyecto vital. O esa persona va a verse mediatizada por una serie de exigencias a la hora de sus relaciones personales, lo cual va a limitar su horizonte de vida. Aunque sea una definición tan abstracta, si se quiere, como esa, pero me parecía que sí que evidentemente a esa amenaza, a ese riesgo, se le podía dar la consideración de algo que habría que tratar de evitar. Y lo que me parecía es que los programas de reducción de riesgo, de reducción de daños al uso, no tratan ese tipo de cuestiones. Alguno de ellos formalmente dice que sí, pero en la práctica no parece que eso se traduzca en ninguna estrategia clara y que eso identifique a un programa en concreto. Lo que a partir de ahí se planteaba era un doble cuestionamiento. Sería, ¿por qué en lugar de poner la atención en el corto plazo, no nos fijamos en el largo plazo? En lugar de preguntarnos cómo evitamos el problema esta tarde, nos preguntamos, a lo mejor no hay respuesta, o a lo mejor no hay riesgo, pero convendría. Si no se hace una pregunta, es difícil encontrar una respuesta. Preguntarse, ¿por qué no nos preguntamos qué puede pasar dentro de 1 año o de 2 años en el proyecto de socialización de esta persona? O, otra alteración, ¿por qué en lugar de fijarnos en los riesgos que tiene la sustancia y el consumo de la sustancia, no nos fijamos más en toda esa cohorte de comportamientos que tienen que ver no con la sustancia, sino con la persona? Porque es posible que si nos fijamos en la persona, si fijamos la atención no en los efectos de la sustancia, sino en las actitudes, en la disponibilidad, en las finalidades, en el comportamiento, en la cultura de la persona, igual encontramos pistas diferentes respecto a lo que puede pasar a largo plazo. Y estos dos planteamientos se sostenían o se apoyaban en una especie de hipótesis que nos había parecido que se podía encontrar o que era una hipótesis defendible a partir de los hallazgos empíricos que habíamos podido hacer en diferentes investigaciones de carácter sociológico. Por ejemplo, cuando trabajábamos con el análisis de los valores de los jóvenes, de los chicos, de las chicas, o cuando con la jerarquía de valores sociales, o cuando trabajamos con los estilos de vida. Ahí nos había parecido encontrar una serie de hallazgos que aventuraban una hipótesis, que sería los riesgos, el peligro, el impacto negativo que un consumo va a tener sobre la persona que consume, no depende solo de cuestiones que tienen que ver con la sustancia, es decir, qué sustancia sea, la intensidad que consuma, etcétera, sino tiene que ver también con toda una cohorte de cuestiones que aparentemente no están relacionadas, pero que parece que sí que tienen una relación. Una cohorte de cuestiones como qué hace, cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus valores, cuáles son sus estilos, etcétera. De tal manera que de esta hipótesis surge una segunda, y es los problemas que un consumo va a producir están en relación directa con el espacio, la importancia, el espacio significante que ese consumo tenga en la vida de la persona. Independientemente de los efectos de la sustancia, evidentemente hay una relación, pero por separarlo. Es decir, si un consumo es algo anecdótico, es algo secundario, es algo que no tiene una impronta definitoria en la vida de una persona, va a tener menos posibilidad de problemas, va a disminuir la posibilidad de que haya problemas en relación con si un consumo empieza a tener una importancia central en la vida de una persona. Si un consumo ocupa mucho más espacio en la vida de la persona, va a ser un consumo más intenso, va a ser un consumo más perdurable, va a ser un consumo más arraigado, va a ser un consumo que va a dar más problemas. Esta es la hipótesis. Y para analizar esa hipótesis, planteamos una investigación que los autores fundamentales
don Ignacio Mejía y Juan Carlos Ballesteros, de un equipo en el que la FAZ interviene, pero que habitualmente trabaja con nosotros. La hipótesis de partida sería la que decía antes. Entre los consumidores habituales, no los consumidores experimentales, sino los habituales, las sustancias consumidas, los patrones, la frecuencia de consumo y, por tanto, los riesgos están en relación con un conjunto de valores y de actitudes frente a la vida y frente al riesgo. Si pudiéramos establecer diferentes tipologías de consumidores en función de estas variables de valores, estilos de vida, improntas personales, etcétera, etcétera, esas tipologías, en teoría, podríamos correlacionarlas con distintos niveles de peligro potencial. Y de ahí, obviamente, se extraerían consecuencias prácticas para la estrategia preventiva. Esta sería la hipótesis de partida de la investigación. Para lo cual, lo que nos planteamos fue trabajar con un grupo de consumidores habituales. No queríamos trabajar con una muestra con la que habitualmente representativa de los jóvenes, con la que habitualmente trabajamos, que encontramos unas prevalencias altas, pero de consumo muy experimentales. No, queríamos trabajar con consumidores importantes, para lo cual lo que hicimos fue irnos a las zonas de marcha de unas grandes ciudades, de varias grandes ciudades en España, y se hicieron unas preguntas filtro, de tal forma que a partir de esas preguntas filtro se seleccionó una muestra de 700 consumidores, hombres y mujeres, en prácticamente un 50%, consumidores pesados. El filtro era una muestra intencional, el filtro era, por tanto, es una muestra que no es representativa de todos los jóvenes, sino que es representativa de ese grupo de consumidores. El filtro era que los que entraban en la muestra, en el último mes se habían emborrachado por lo menos 2 veces, por lo menos 2 borracheras en el último mes. En el último mes, en la última semana, habían consumido cannabis y en el último mes habían consumido también cocaína, éxtasis o alucinógenos. Y no si cumplían una de esas condiciones, sino para entrar en la muestra tenían que cumplir por lo menos 2 de esas condiciones. Es decir, que el que entrara por lo menos había emborrachado y además había consumido cocaína, éxtasis, o había consumido cannabis y éxtasis, etcétera, etcétera. Por tanto, era un grupo de consumidores importantes. No voy a definir los perfiles, pero sí voy a señalar el tipo de consumos que hacían para que veáis cómo efectivamente eran consumidores importantes. Por ejemplo, los que habían entrado en la muestra, casi un 40%, un 37%, se habían emborrachado más de 3 veces en el último mes. Es decir, que se habían emborrachado prácticamente todas las semanas. Y el 52% más, el 53%, se habían emborrachado 2 o 3 veces. Es decir, prácticamente también casi todas las semanas. En los últimos 30 días, un 25%, es decir, 1 de cada 4, era fumador diario de cannabis. Fumaba diariamente cannabis. Y había otro 21% que fumaba cannabis prácticamente a diario, entre 2 y 6 veces a la semana. En los últimos 30 días había aproximadamente un 7% de la muestra que consumía cocaína semanalmente, todas las semanas, una vez a la semana. Había también un 9% más que una vez a la semana, o más de una vez a la semana, había consumido éxtasis, drogas de diseño, alucinógenos, distintos productos. Y después, de forma residual, alguno de ellos había consumido heroína. Pero, como veis, eran grandes consumidores, o consumidores habituales, que muchos de ellos pues, se emborrachaban con una frecuencia prácticamente como mínimo semanal, fumaban cannabis a diario, consumían cocaína prácticamente todos los fines de semana, aparentemente, y éxtasis y alucinógenos, etcétera, un poquito menos, pero también mucho. Era, por tanto, un grupo de consumidores importantes. Para que comparéis la muestra, el nivel de consumos de la muestra, con lo que es el nivel de consumos que encontramos en las muestras generales de jóvenes de esa edad, aproximadamente entre los 16 y 24 años, en la encuesta de edades,
las borracheras de alcohol, las borracheras con alcohol, eran el 27-28% en esta muestra y con esta frecuencia, y en nuestra muestra era el 95%. Cannabis, en edades el consumo era la prevalencia un 14% y en nuestra muestra el 89%. Cocaína era el 1,7% en edades y en nuestra muestra el 27 y pico por ciento. Y éxtasis, alucinógeno, anfetamina, 2 y el 30%. Como veis, era un grupo que claramente se separa de lo que es el perfil del consumidor que nos encontramos en las prevalencias al uso, que es un grupo de grandes consumidores, porque estaba buscado intencionalmente. Lo que nos interesaba era buscar especialmente a ese grupo. Y una vez que habíamos encontrado este grupo de grandes consumidores, obviamente ya se les hizo una entrevista en profundidad en la que, por una parte, se analizaba su consumo, es decir, ya en detalle, cuándo consumían, cuánto, etcétera, etcétera, pero sobre todo la entrevista tenía que ver con intentar definir dos perfiles. Un perfil que tenía que ver con lo actitudinal, es decir, lo que se analizaba en ellos era cuáles eran sus valores, cuáles eran sus actitudes, cuál era su proyección ante la vida, etcétera, y después otro perfil que era el perfil de problemas. ¿Qué problemas estaban teniendo? La idea, obviamente, era intentar correlacionar consumos, actitudes y valores y problemas, para ver si se confirmaba o se falsaba la hipótesis de partida. Nos encontramos con que había tres grandes tipos dentro de este grupo de grandes consumidores. No perdáis la perspectiva de que no estamos hablando de consumidores del común, sino de consumidores especiales. Bueno, pues incluso dentro de ellos había tres tipos claramente diferenciados que, describo muy rápidamente porque no tengo tiempo. Había un 30%, es decir, aproximadamente 3 de cada 10, que lo que les definía era su actitud de pasotismo frente a la vida. Había un desinterés absoluto por prácticamente todo lo que pasaba fuera de ellos. Había como un egotismo, como un centrarse en sus propios intereses, con despreocupación absoluta de todo lo que pasaba por fuera. Y había también en ellos una especie de actitud de que la vida era una especie de fiesta, pero que vivían como algo que les tocaba de una forma muy acrítica. No había ningún pensamiento reflexivo, sino que sencillamente daban por sentado que las cosas eran así. Este grupo eran los que más consumían las sustancias no normalizadas. Este grupo, con mucha diferencia, eran los que tenían más problemas de todo tipo, desde problemas de inclusión social hasta problemas psiquiátricos, problemas médicos, etcétera, etcétera. Y en ellos estaban sobrerepresentados muy significativamente el grupo de los que habían abandonado precozmente el estudio para ponerse a trabajar y después se habían quedado sin trabajo. Es decir, esta situación de que después mediáticamente se ha llamado los ninis, bueno, pues algo por el estilo. Segundo grupo eran de los experimentadores, un grupo radicalmente distinto desde el punto de vista de la actitud. Es gente que tenía una actitud de interés frente al riesgo, que creía que la vida era riesgo y que había que probar las cosas, pero lo hacían de una manera más reflexiva, en el sentido de que entendían que ese era su papel, no tanto como cohorte identitaria, como grupo, sino como persona. Sí, en la vida hay que arriesgarse, en la vida hay que probar todo, sé que hay riesgos, pero sé que puedo controlarlos, sé que hay forma de hacerlo, etc. Estos eran grandes consumidores de muchas cosas, pero de menos cantidad, de menos intensidad, de una manera mucho más experimental. Tenían menos problemas que los anteriores y en ellos estaban sobrerepresentados los de estudios, más los de nivel académico superior. Después había un tercer grupo, hay que entender en el contexto de grandes consumidores, que a pesar de ello, de que eran grandes consumidores, lo que dominaba en ellos más eran las actitudes precavidas. Eran la gente que más señalaba los riesgos, la gente que estaba más integrada desde el punto de vista de la normativa social, de lo formal social, etcétera, y que eran grandes consumidores, pero prácticamente solo de cannabis y de alcohol. Y que vivían el consumo de cannabis y de alcohol como una forma más de integración dentro de esa norma social. A partir de ahí
las conclusiones que sacamos nosotros es, en primer lugar, los consumos en los jóvenes no se distribuyen de una forma aleatoria ni como una pirámide normal, sino que se concentran en un grupo que son de grandes consumidores. Es decir, no es una distribución estadística en la que haya, lógicamente, más que consuman menos, pero que poco a poco se vaya progresando. No, sino que hay una concentración clara en un grupo que son mucho más consumidores, que concentran gran parte de los consumos que encontramos en las prevalencias y que distorsionan mucho las medias en los estudios epidemiológicos habituales. En segundo lugar, este colectivo tiene un volumen de problemas significativo y ellos dicen que piensan que van a tener más problemas en el futuro, pero eso no les disuade del consumo. Lo incorporan como parte de su vida. En tercer lugar, a pesar de todo, ese conjunto de problemas que digo es significativo, es menor del que aparentemente, según la percepción social, esperamos que tenga. Es decir, cuando analizamos las representaciones colectivas y decimos qué problemas van a tener, lo que todos esperamos que tengan, son muchos más problemas de los que parecen que realmente tienen. Que no es que no los tengan, tienen, y tienen bastantes, pero parece que no tantos como la percepción social espera. En tercer lugar, pese a que los consumos, que son muy intensos, parecerían aglutinar al grupo, homogeneizarlo, la realidad es que ese grupo está constituido por gente, por personas, por hombres, mujeres muy diversos. Y fundamentalmente, en esa diversidad, los elementos que marcan una gran diferencia tienen que ver con su jerarquía de valores personales, sus estilos de vida, sus actitudes ante la vida, sus intereses, su centrarse o no centrarse en lo de fuera, su compartir los valores prosociales, etc. Eso define un núcleo muy diferente que, a su vez, condiciona formas muy diferentes de consumir, problemas muy diferentes y perspectivas de la vida muy diferentes. Cada uno de esos perfiles se correlaciona con un nivel de problemas distintos. Los que más problemas tienen, con diferencia, son los que están en la vida centrados en el interés inmediato, viviendo como si fuera de una fiesta, de una manera muy ingenua, viviendo una especie de fiesta o aparentemente una fiesta, y con una despreocupación absoluta de todo lo que pasa más allá de su inmediatez. Los que menos problemas tienen son los que están definidos por unas posiciones algo más precavidas, los que dan más valor a la integración, los que asumen más los valores normativos y que a su vez eso se correlaciona con que son más consumidores de sustancias normalizadas, etc. La vivencia del riesgo, eso que tanto manejamos, es importante. Evidentemente, tener más o menos conciencia de riesgo es importante de cara a los consumos, pero ni es la única variable y en muchas ocasiones no es la variable definitoria. Es decir, que no es verdad que cuando alguien cree que una cosa tiene riesgo no la haga. No es verdad. Es una variable, pero no es la única ni es muchas veces ni siquiera la más importante. Hay muchos consumidores que consumen pese a que claramente tienen una conciencia de que hay un riesgo y son otros factores los que hay que trabajar. Como decía antes, los mayores riesgos coinciden con las actitudes pasotas, etcétera, y en los consumos más normalizados lo que funciona más es la fantasía de integración, la presión identitaria. Así como en el grupo de experimentadores lo que entienden es que personalmente se sienten en alguna medida obligados a vivir la vida abocados a experimentar, en los más precavidos, en los más normativos, si consumen es fundamentalmente por una presión identitaria, porque entienden que tiene que ser así. Dicho de otra manera, los consumos de alcohol y de cannabis para este grupo no son tanto un factor de marginación como un factor de integración en su grupo. Y al margen de las actitudes y los valores, que son las variables definitorias, no encontramos más que dos variables que parecían que tenían una cierta impronta en la definición estadística de estos grupos. Una es el sexo, es decir, los chicos siguen teniendo todavía
una actitud más proclive a los riesgos que las mujeres, aunque hay un grupo de chicas que les están adelantando por la derecha, es decir, que sobreactúan y son más papistas que el Papa, es decir, pero es un grupo. Y, por tanto, en todo el colectivo los chicos son claramente más. Y después, en nuestro caso, como decía antes, el abandono precoz de los estudios es una variable definitoria clara de riesgo. Curiosamente, no decimos que porque se hayan abandonado los estudios hay más problemas, que probablemente sí. Lo que también decimos es que una de las variables que influyeron en que se abandonaran los estudios para ponerse a ganar la plata dulce de la construcción fue esa actitud vital de lo inmediato, del olvidarme del futuro, etc. Es decir, que las raíces son raíces comunes y, por tanto, al final se confunden las consecuencias. Y, por tanto, entendemos que habría que diversificar estrategias preventivas. Y nos parece, y con esto termino, que, por tanto, una de las estrategias que tendría que plantearse la reducción de daños es conseguir que dentro de los grandes consumidores, aunque sigan siendo grandes consumidores, haya más del tipo que menos problemas y menos del tipo que más problemas va. Con lo cual es fundamental trabajar no tanto con los elementos, las estrategias de carácter inmediato, sino con estrategias que van fundamentalmente dirigidas a, dicho de una manera simple, a llenar la vida de esa persona de intereses, de tal forma que cuando lleguen las drogas, cuando llegue el consumo, la importancia del consumo sea más periférica, más anecdótica y que, por tanto, ocupe menos espacio en la vida de esa persona y, por tanto, la defina menos y le dé menos problemas. Muchísimas gracias.